Muy bien, pues es posible un mundo mejor y depende de cómo estemos vestidos. Qué cosa, ¿no? Qué materialista, qué superficial. Esteban, vamos para atrás, ¿eh? Siendo realistas con el mundo en que vivimos actualmente, lo natural es estar desanimados, ¿no? Yo creo que algunos, quizá los jóvenes que veis la vida como más optimista y más positiva, con ganas de vivir, no siendo en algunas ocasiones que uno está un poco más bajo, la gente que vamos teniendo más edad y estamos enterándonos de cómo va el mundo y de ciertas cosas, pues lo natural es que uno esté preocupado, ¿no? Pero en esta mañana me gustaría compartir que es posible un mundo y una vida mejor, que hay solución para muchas cosas, hay solución para todo tipo de violencia, donde en el mundo y en la sociedad no son capaces de llegar para atender situaciones de violencia familiar, situaciones de violencia, como suelen llamarse, de maltrato de género, o la violencia en general en los países pues, donde hay estas bandas y el mayor terrorismo que nosotros podemos vivir. Hay solución para la necesidad más profunda del ser humano, del corazón humano. Hay solución para los males más graves que producen el orgullo y el egoísmo, que son los dos males que nos acompañan desde Adán, que han sido pasados de generación en generación y hoy podemos notar en nuestras vidas, marcadas por ese orgullo y egoísmo que nos generan problemas con todos, en casa y fuera de casa. ¿Hay solución para la desarmonía entre cristianos? También la hay, claro que sí. Iglesias que se dividen, iglesias donde hay hermanos que se enfrentan unos con otros, pues también esto ocurre. Hay solución para problemas familiares, problemas laborales, problemas nacionales, problemas internacionales. Hay solución para las relaciones personales en general. Yo creo que es posible un mundo mejor. Consideramos la semana pasada, si recordáis, el fin de semana, uno de los énfasis que Javier hizo tenía que ver con esto, con esta palabra, con esperanza. Es una característica distintiva del cristianismo. El cristianismo no es un mensaje de catastrofismo. ¡Ah, qué mal va el mundo! Y va a ir peor, es verdad, va a ir peor, pero no nos lamentamos allí con una actitud catastrófica, una actitud pesimista, una actitud resignada, una actitud de indiferencia, ya sería peor, o pasiva, ¿no? Sino la actitud del cristiano debe ser una actitud de esperanza. Así nos alienta la palabra de Dios a tener esperanza y que justamente seamos la voz, el cristiano, que transmite a los que están a nuestro alrededor que aunque las cosas están mal y van a ir a peor, hay esperanza. El libro de hoy nos plantea algo muy curioso y es lo siguiente, es que hay posibilidad de vivir aquí con la perspectiva del más allá. Porque normalmente pensamos cuando esté en el cielo, sí, Esteban, estás diciendo que habrá un mundo mejor, pero ya ves, será cuando estos cielos y tierra se ha destruido y cuando se generen nuevos cielos y nueva tierra. Bien, ahí estamos todos de acuerdo, pero no voy por ahí. Vamos a encontrar en el texto de hoy que es posible un mundo mejor aquí, es posible una vida mejor aquí, en este mundo. Pero hay un texto que nos hace pensar, repetido 2 veces en este libro de Efesios, que tiene que ver con esta idea de que hay posibilidad de vivir aquí con esa perspectiva del más allá. Por eso dice un texto bíblico que el creyente ya está sentado en los lugares celestiales. Fijaros el texto bíblico, los 2 textos que dicen esto. Capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Capítulo 2, versículo 6. Juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo se digiere esto? Ahora os voy a hacer una pregunta y voy a pedir vuestras respuestas. Para ti, ¿qué crees que significa? ¿Qué crees que significa los lugares celestiales? ¿Alguien puede darme alguna respuesta? Venga, sin miedo. Lo primero que te venga, no pasa nada, nadie te va a juzgar por lo que digas. ¿Qué puede significar los lugares celestiales? Vamos, si no va a dedo. Todo el bien que esperamos en el futuro, que no tenemos ahora. Una posibilidad. Más posibilidades que significan los lugares celestiales donde estamos sentados. Nos sentó en los lugares celestiales. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Como Cristo resucitó y se fue a los cielos, para que nuestra mirada esté puesta allá arriba. Vale, eso sería poner nuestra mirada allá. Sentados en lugares celestiales sería nuestra mirada está puesta allá. Vale, ¿alguna idea más? ¿Lugar? Como esa descripción del Apocalipsis donde pone a Dios entronado en un trono que describe muy majestuoso y tiene miles de santos a los alrededores, pues esos son para mí serían lugares celestiales. Podrían ser lugares celestiales. Muy bien, perfecto.
Bien, otro matiz ahí, otro matiz interesante, ¿eh? Muy bien. Estamos posicionando con Cristo. Ajá. Porque así como Cristo está glorificado y excitado y no le afecta el pecado, nosotros estamos en esa posición también. Entonces tampoco estamos protegidos por él, por así decirlo. Ajá, vale. Esta vida, viviendo la vida terrenal, pero revestidos de esa posición. Bueno, muy bien. Sé que podríais decir más opciones. Cuando leemos el pasaje, el texto bíblico, los versículos 3 al 14 del capítulo 1, donde hemos encontrado la primera referencia, ¿verdad? Yo no lo entiendo, claro, pero dicen que en el griego todos esos versículos del 3 al 14 es una oración toda seguida, no va separada, ¿no? Entonces nos ayuda, no vamos a hacer ahora profundizar solo en ese pasaje, porque si no ya no podríamos ver todo el libro, pero si vemos allí, vamos desgranando y vamos pudiendo entender qué significa toda esa expresión, ¿no? Cuando leemos toda esa línea de versículos que van todos como unidos entre sí, son un pack, ¿no? Todo está relacionado entre sí. Y los lugares celestiales es una traducción que tenemos en nuestra Biblia, creo que tanto en Américas, en la de las Américas como en Reina Valera, que son las que más utilizamos. Sin embargo, en el original no pone lugares celestiales. Literalmente solo es una palabra que significa cielos o celestiales, ¿no? Es decir, entonces sería que nos sentó en los celestiales o en los cielos. Claro, suena un poco raro y los traductores han puesto lugares celestiales. Pero lo que quiere decir es que no es exactamente un lugar geográfico, un lugar concreto identificado, ¿no? Antiguamente se pensaba que había estos tres tipos de cielos. Fijaros, para ver con cuál nos identificamos. Había el cielo de la naturaleza, que es el normal que todos conocemos, vemos afuera, ves hacia arriba y dices, este es el cielo creado por Cristo, el cielo natural. En segundo lugar, llamaban el cielo de la gracia, que consisten en las bendiciones, un poquito en la línea de lo que dijo Miguel, las bendiciones que recibimos de Dios, que recibimos ahora, gracias a la muerte de Cristo. Eso ha sido, obviamente, gracias a Cristo y a su gracia. Y en tercer lugar, el cielo de gloria, que apunta hacia el futuro, que será lo que estamos esperando, la eternidad con Cristo. ¿De acuerdo? Así que fijaros que este concepto de cielos podría englobar estos tres elementos. En especial, aquí parecería más por el contexto que esté, aunque apunta al tercero, esté fijándose en el segundo, ese cielo de gracia. Dice John Stott, que es un hombre pues muy conocido y que ha escrito muchos comentarios, ya fallecido, dice que los cielos aquí hacen referencia a la realidad espiritual donde gobierna el Espíritu Santo y donde nos llena de bendiciones. Así que es posible que en una mañana como hoy, cuando tú has adorado de corazón a Dios, hemos estado en los celestiales, en los lugares celestiales, adorando a Cristo. Cuando tú estás en casa y estás teniendo una relación con el Señor, con tu pareja, con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, hablando de Dios, disfrutando de su presencia, o quizás pasando un tiempo de ocio libre, disfrutando, también hay lugares celestiales, porque estás recibiendo de las bendiciones de Dios para tu vida. Donde está el Espíritu Santo gobernando, allí hay cielos, allí expresamos esto. Luego en el capítulo 2, versículos 5 y 6, la idea es la que Elizabeth ha comentado. Se puede expresar un proceso de identificación con Cristo. Dice que nos dio vida, en primer lugar, y eso se identifica con la muerte de Cristo, que es la que nos dio vida. Luego dice que nos resucitó, y eso se identifica con nuestra resurrección. Y en tercer lugar dice, nos hizo sentar, y eso se identifica con su ascensión y con que está sentado a la diestra del Padre. Por eso, aquí el concepto cielos, aunque tenga una dimensión de bendiciones aquí, también apunta a ese futuro que aún no, pero se va a hacer realidad. Es como algunos han expresado esa frase, es un ya, pero todavía no. Ya porque hay algo aquí, pero todavía no porque no está completo, ¿verdad? Ya nos sentó por las bendiciones que podemos experimentar hoy y por la promesa que tenemos de vida eterna. Y cuando hoy disfrutamos de las bendiciones de Dios y confiamos en su promesa de vida eterna, hay una experiencia de cielos, de bienestar, de satisfacción en nuestra vida. Pero todavía no, porque vivimos en un mundo con un montón de limitaciones, en el mundo y en nosotros mismos, y aún no estamos literalmente con Cristo, ¿no? Así que ahí estamos de camino hacia ese disfrute pleno, ¿no?
Esta carta es una carta, como bien sabéis, escrita por el apóstol Pablo a los Efesios. Hemos estado estudiándola el año pasado, ¿os acordáis? Los viernes, de una forma más intensiva, de forma inductiva. Hemos estudiado. Pablo escribe probablemente desde la prisión en Roma y sobre el año 60 después de Cristo. Escribe a los Efesios. ¿Quiénes son los Efesios? Los Efesios a los que escribe son creyentes, son hermanos nuestros en la fe de aquella época, son seguidores de Jesús que vivían, de ahí el nombre, en la ciudad de Éfeso, una ciudad que hoy pues, se situaría en el país de Turquía. Así que esta es la zona, este es el contexto, Turquía, cercano a, bueno, pues como vemos ahí no se ve muy bien, aquí está Éfeso, pues mirad, en la zona llamada de Asia Menor, pero muy cerquita con toda la influencia de Grecia. Tenemos información del contexto de Éfeso en Hechos, capítulo 19. Cuando leemos allí, podemos ver, por ejemplo, que lo que caracterizaba esa ciudad, había gente muy pensadora, probablemente, ya digo, por la influencia griega, ¿no? Como nos hablaba Javier el otro día, la influencia de la filosofía. Entonces había muchos pensadores, mucha gente que les gustaba discutir, debatir. Eran algunos pues muy racionales, muy intelectuales en aquel contexto, pero por contraste a este racional, intelectual, más científico, vamos a poder decir, también en esta ciudad había mucho espiritismo, había mucha influencia del ocultismo. Había muchos enfermos y muchos de ellos eran poseídos, según leemos. Había exorcistas, había quienes practicaban la magia, y había allí una diosa, ¿cómo se llamaba? Diana, muy bien. Diana de los Efesios, ¿verdad? Es muy conocida, una diosa de mucho impacto y que, bueno, pues adornaba todo ese mundo de lo espiritual, de lo espiritista en este caso, de los dioses, etc. También, por otro sentido, era una ciudad práctica, como me he dado cuenta, muchas en las que Pablo visitó eran ciudades muy estratégicas para el comercio. Casi siempre se dice eso, ¿os dais cuenta? Cuando estudiamos la carta escrita, no sé qué iglesia, que estaba situada en una ciudad que casi siempre tenía un entorno donde había mucho negocio. Era una ciudad de paso, una ciudad, o sea que Pablo era muy estratégico, Dios le guiaba en sus viajes a llegar a ciudades desde la cual mucha gente pasara por allí y mucha gente pudiese oír el Evangelio. Pablo visita Éfeso en su segundo viaje misionero y lo leemos en Hechos capítulo 18. Este es el contexto. Como ya hemos estudiado en este libro, podemos dividirlo en dos partes bien diferenciadas. La primera, la habíamos descrito, si os acordáis, es la posición que tiene el creyente en Cristo. La posición en Cristo, capítulos 1 al 3. Y la segunda parte, el andar en Cristo. Es decir, la primera es la posición, el rol, el lugar donde tenemos que estar, donde Dios nos ha puesto cuando nosotros hemos decidido creer y seguir a Jesús. En segundo lugar, capítulos 4 al 6, es el andar. Y andar es conducta, es vida, es qué hacemos, cómo andamos, cómo estamos. Entonces, por eso, por un lado, la posición, pero por otro, la práctica, ¿no? Del capítulo 4 al 6, cuando lo leemos, vemos un montón de indicaciones prácticas para la vida cristiana. Así dividimos el elemento. Así que tenemos dos elementos. Uno es la posición, el lugar que uno tiene que ocupar, el rol que debe ocupar, y en segundo lugar, la práctica. Y esto tiene que ser coherente. Por ejemplo, si uno es el jefe de una empresa, no esperemos que ese jefe esté preguntando a sus empleados qué es lo que tiene que hacer. Llega al trabajo y va a sus empleados y le dice, ¿qué hago hoy, querido empleado? Sería una incoherencia, ¿no? No encaja. El jefe es el jefe. Si un jefe tiene que pedir a sus empleados que le digan lo que tiene que hacer, mal asunto. Si un padre o una madre, vamos a nuestro hijo y le decimos, hijo, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Estoy haciéndolo bien, hijo? ¿Qué tengo que hacer? Le estamos haciendo bastante daño, porque los hijos son hijos, no deben adoptar roles de padre. Entonces, mi conducta, pidiendo ayuda a mi hijo que me oriente cómo tengo que hacer en la vida y si estoy haciendo bien o mal, es incoherente con mi estado, la posición en la que yo tengo que estar como padre o como madre, ¿verdad? Si tú vas a comprar, no esperas que el dependiente te pague por lo que te llevas. Bueno, estaría mal, ¿no? Pero el pobre negocio sí que iría abajo. Tú esperas que en el rol de dependiente te atienda y te cobre un dinero que luego tendrá que rendir cuentas a su jefe. Pero no te sorprendería. Si Fernando, que es poli, empieza a delinquir, nos preocuparía mucho, ¿no? Empieza a robar, empieza a maltratar a la gente, diríamos, ¿cómo puede ser? Si él es el policía, él es el agente del orden, ¿no? Así que piensa en el rol en que tú estás en la vida y que realmente pues no estuviera siendo coherente con lo que tú haces. ¿Tú te das cuenta del caos que se podría generar?
Pues este libro nos habla de eso, de la necesidad, de la coherencia entre el lugar en el que Dios nos ha puesto, quién somos para Dios y lo que hacemos, cómo vivimos en nuestra vida. Es decir, una cosa es la posición del jefe, de padre, de dependiente, de policía, y otra es la conducta que puede ser de acorde o no con dicha posición, de manera que para que todo funcione bien cada uno debe estar en el lugar que le corresponde y actuando en consecuencia. Por eso el propósito de este libro podría resumirse así. El libro de Efesios, la carta de Efesios, Pablo la escribe llamando a los creyentes de esa ciudad y todos los que iban a leer esa carta y por ende a nosotros hoy, llamados a afirmarnos en lo que somos en Cristo y a vivir en coherencia con ello en todas las áreas de la vida, que vamos a repasar ahora muy brevemente, pero espero que Dios pueda hablarnos en aquella área de nuestra vida donde las cosas tienen que cambiar, ¿vale? Coherencia entre lo que yo afirmo que soy, lo que Dios afirma de mí, como Dios me ve, a donde Dios me ha llevado, identificado con Cristo y la vida que estoy viviendo. Así que entonces yo creo en un mundo mejor. Este libro nos enseña que es posible una vida y un mundo mejor cuando las personas, los creyentes, viven en coherencia con lo que ellos profesan ser, con lo que es nuestra fe en Cristo. Y hay dos aspectos imprescindibles para un mundo mejor. El primero es este. Con esa figura tan bien representada de la oruga que se convierte en mariposa, la metamorfosis, ha sido una ilustración usada muy a menudo, ¿verdad?, para hablarnos del arrepentimiento en la vida de una persona, que deja de estar arrastrado, viviendo una vida, siendo alguien despreciable, arrastrado, una vida pecaminosa, para recibir a Cristo y a través del proceso de conversión florece una mariposa, no por su mérito. En este caso es el mérito de Dios que interviene en este proceso natural, pero igualmente en la vida de las personas no es mérito nuestro, sino es el mérito de Dios que toca y cambia nuestros corazones. La nueva vida en Cristo, la nueva vida que se recibe por medio de la fe, por la gracia, cuando yo escucho el Evangelio y lo creo. Mirad este texto bíblico. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y él, Cristo, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es tu realidad? ¿Has dejado de ser una oruga? ¿Somos mariposas en esta mañana? ¿Tú tienes la convicción de que has tenido un nuevo nacimiento? ¿Que has creído en Jesucristo como tu Salvador? Claro, si tienes que creer en alguien como tu Salvador, primeramente tienes que tener sentir la necesidad de ser salvado. Y tenemos problema, la gente no se aferra a Cristo porque no tiene conciencia de que necesite ser salvo. Así que lo primero es, si tú tienes o has tenido esa conciencia de ti mismo, estoy perdido, estoy desencaminado, estoy desenfocado, en la vida intento hacer las cosas bien y no puedo, hay algo en mí que está como grabado en mí que me lleva a hacer el mal. Si puedes detectar eso, si lo has detectado, buena señal, porque es el primer paso. Porque uno no va a tener una vida nueva si no entiende que la vida antigua es una vida que te lleva a un mal resultado, que no es satisfactoria y que además no es eterna. ¿O sí? No es vida eterna. Sí habrá una eternidad, pero no con vida, con Cristo, no con vida y con salvación. Con lo cual este es el primer elemento. ¿Tienes realidad, entiendes tu naturaleza pecaminosa? En este libro nos habla y le dice Pablo, anduvisteis en otro tiempo haciendo esto y lo otro. Y como siempre decimos, tú puede que hayas tenido una vida sin Cristo antes muy desastrosa y permitirme decir así, muy pecaminosa, tal y como sueles entender, pero da igual si no crees que la hayas tenido, porque bien sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa, que hemos nacido con pecado y que hay pecados muy sutiles, que como hemos dicho antes, las actitudes de egoísmo y de orgullo están marcadas en nosotros por muy santitos que parezcamos. Entonces, lo bueno es que uno se mire hacia adentro y diga, es verdad, soy un pecador. Y esta es la primera cuestión. Y de verdad, no lo tomes a la ligera, piensa un poquito sobre esto. Si tú has tenido esta convicción interior de que eras un pecador, de que tú hacías las cosas en contra de lo que Dios dice, que a lo mejor intentabas ser buena persona o hacer las cosas bien y algo estaba fallando dentro de ti, primero. ¿Entiendes el significado de la cruz?
de la muerte de Cristo y la resurrección, como hemos celebrado ahora hace un poquito. ¿Entiendes esto? Porque es la salida, es la solución. Entonces puedes entender que estás ahí necesitando una ayuda, pero toca el siguiente paso, entender que Cristo ha venido a ofrecer esta solución. ¿Entiendes la gracia de Dios y la salvación por medio de la fe y no de las obras? Estamos en los pilares básicos, pero este es el punto de partida. No es posible un mundo mejor, no es posible una vida mejor si tú no has tenido un nacimiento nuevo de verdad, genuino. Que tú tengas la convicción de que Dios ha creado en mí una nueva vida. Este es el primer paso y el más importante, podemos decir. Ahora, en segundo lugar, también nos dice este texto que la posición del creyente es la de una persona que ha nacido de nuevo y que recibe un montón de bendiciones espirituales del Señor. Mira el listado que está ahí y disfrútalo, hermano, hermana. Si estás un poco decaído, recuerda el lugar en el que Cristo nos ha elevado. Todas estas cosas encontramos en este libro, que hemos sido escogidos. Dios ha pensado en nosotros y nos ha escogido. Dios, sí, Dios, el creador del universo, no de nuestro planetita Tierra, sino de todo el universo. El Dios creador de todo, el Dios omnipotente, omnipresente, nada superior a Él. Él nos ha escogido, Él nos ha adoptado, ha dicho, os quiero en mi familia. No sois hijos naturales, solo hay uno, el único hijo unigénito del Padre, Dios, Cristo, pero sí nos ha adoptado en su familia. Nos ha redimido, dice el texto bíblico también. Redimido es que nos ha liberado de culpa, nos ha roto las cadenas. Recuerda esta sensación cuando por primera vez has sentido esto. Y recuerda la sensación cotidiana cuando, cargado de culpa y de mala conciencia, vienes al Señor y le dices, Señor, perdóname, y sientes la carga fuera. Nos ha prometido una herencia mucho mejor que la que nuestros padres, abuelos, bisabuelos nos hayan podido dejar. Si te ha tocado una buena, enhorabuena, pero es igual. No tiene nada que ver con la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? Es Dios viviendo en nosotros. ¿Qué más podemos pedir que Dios viviendo en mí? Una vida eterna, como decía Lucas, nos hacía reflexionar el otro día. Es lo que anhelamos, tener una vida para siempre, aunque, claro, una vida para siempre con Cristo. Dios ha generado una unidad entre un grupo tan heterogéneo como es esto. Los creyentes somos muy diferentes, las personas somos muy diferentes. Diferentes edades, diferentes formas de pensar, diferente sexo, diferentes culturas. Es igual, hay una unidad en Cristo. Nosotros la queremos destrozar a veces tristemente, pero Dios ha generado una unidad indisoluble. La Iglesia es una en Cristo. Nos ha traído libertad y acceso a Dios. Tú te das cuenta, recuerdas, puedes pensar en esta mañana con qué libertad hemos podido cantar y hablar a Dios. Como dijo Abel, las canciones que hemos cantado al principio eran oraciones. No estábamos cantando aquí obviamente, para fardar de buenas voces, ni estábamos cantando aquí esta mañana porque hay que cantar, porque nos gusta cantar. No. Perdón, estábamos hablando con Dios. Y mirad qué privilegio que Dios tenga, y vamos a usar figuras humanas, sus oídos atentos a nuestras palabras. Igual que afinemos o desafinemos, está viendo tus palabras y tu corazón, mi corazón, ¿no? Qué privilegio, ¿eh? Acceso directo con Dios. ¿Qué bendiciones tenemos? Déjame orar un momento. Padre del cielo, te doy gracias porque al escuchar tu palabra y leer estas cosas, se mueve algo dentro de nosotros, diciendo qué privilegiados somos, Señor. Te damos las gracias por Cristo, el que lo hace posible. Amén. Así es, hermano y hermana, entonces, que recibimos de Dios la nueva vida, que es lo primero, pero además un montón de bendiciones. Recuérdalo cada día, porque va a despertar en ti gratitud y va a ayudarte al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Pues el segundo paso, ahora lo veremos. Antes del segundo paso hay como un puente. Y fijaros, lo que ahora me ha surgido de mi corazón, que era darle gracias a Dios, le surgió al apóstol Pablo cuando escribió en esta doxología. Esto es lo que escribe, después de que Pablo dice, mirad cuántas bendiciones hay en Cristo, y luego dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la Iglesia de Cristo, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Os dais cuenta? Estaba el propio Pablo escribiendo y seguro que fluía un gozo de su corazón
que es el que podemos recibir nosotros cuando leemos la palabra con detenimiento y asimilamos cuántas bendiciones tiene Dios para nosotros. Ahora, el segundo paso, hemos visto el primero. El primero es que es necesario recibir una vida nueva. Es necesario nacer de nuevo. Pero en segundo lugar, es vivir, andar. Andar es vivir, es practicar la nueva vida en Cristo. Y esto es lo que tratan los capítulos 4 al 6. Una conducta de acuerdo con esa posición, con esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Cuando leemos Colosenses 3, quizás en las Biblias podemos encontrar esas referencias, ¿verdad?, esos numeritos o letras, que te van a llevar en un montón de textos de Efesios a Colosenses, en especial el capítulo 3 de Colosenses como un texto paralelo a este, y puede ayudar a enriquecerlo un poquito. Pero veis que Pablo está dando como las mismas instrucciones, con pequeñitos matices, para las dos iglesias. Y ahí podemos ver este énfasis también. Una conducta de acuerdo con eso. Por eso empieza esta segunda parte, capítulo 4, diciendo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Os dais cuenta cómo Dios os ha llamado? ¿Os dais cuenta las bendiciones que tenéis en Dios? ¿Os dais cuenta que en Cristo habéis sido liberados y bendecidos? Ahora os ruego, por favor, que seáis coherentes, ¿no? Que si habéis recibido toda esa bendición del Señor, andéis como es digno, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí a continuación vamos a tener un listado de pautas prácticas para ese mundo mejor, como decía al principio. Solo las voy a describir, no hay tiempo para desarrollarlas y explicarlas. Tampoco son tan difíciles de entender. Pero me gustaría que tomásemos nota ahora, que cuando vayamos pasando por cada área de la vida, tú coges aquella donde tú tienes números rojos, donde tú quizás digas: aquí igual no estoy siendo lo coherente que debería ser con el Señor, y que el Señor te guíe para los cambios que en tu vida y en mi vida tenemos que tomar. Vamos a leerlo, vamos a verlo de una manera rápida, pero me gustaría que tú hagas ese análisis personal. En primer lugar, tenemos en relación con nuestros hermanos en la fe, con la vida de la Iglesia. Así que estas son las lecciones, las enseñanzas para la actitud que tú tienes que vivir para demostrar que tienes una nueva vida en Cristo, en la práctica, para andar como Cristo. Estas características son las que Pablo resalta. La humildad. Ya empezamos con un punto fuerte. Humildad en la Iglesia, humildad en tu relación con tus hermanos. No eres superior a nadie. Nadie es superior a nadie aquí, por favor, nadie es superior a nadie. Humildad en nuestro trato, mansedumbre, paciencia con los demás. Nos toca a todos, unos de otros, ¿verdad? A veces os toca tener paciencia de mí, a mí de vosotros, de unos de otros. Paciencia es la característica de una nueva vida en Cristo. El que no es paciente, el que no es manso, el que es orgulloso, no está andando en Cristo. Hablar la verdad. Puse colaboración cuando nos habla en varios versículos de que cada persona como miembro del cuerpo de Cristo y de la familia de Dios debe estar trabajando, debe estar sirviendo a los demás miembros. Otra cosa, chequea, hermano, hermana, si estás activo sirviendo a tus hermanos, a tus hermanas en la fe. Justicia, bendición, que es hablar bien. Y por contraste nos habla de dejar de gritar, de dejar de amargarse, de dejar de enojarse, o más bien sería cuando uno está enojado, que ese enojo no termine en pecado, sino que pueda solucionarse. No maldecir, por contraste una postura de ser amable, de ser misericordioso y ser perdonador. Así que, 3 segundos, piensa en esto. Tú como nacido de nuevo, como nacida de nueva, si puedes decir esto, que has nacido de nuevo. Ahora te toca andar en Cristo. Es posible que en tu relación con tus hermanos en la fe, en esta comunidad de la Iglesia, estés siendo coherente con esa posición que tienes o no lo eres. En segundo lugar, tenemos indicaciones en cuanto a la sociedad en la que estamos. Y con respecto al mundo que nos rodea, que se caracteriza por algunas de estas cosas, nosotros, por contraste, si andas en Cristo, no va a caracterizarse una vida inmoral, que muchas veces pues nadie sabe lo que tú estás viviendo por ahí, cómo la vives, pero Dios sí. Y no caracteriza una vida inmoral de alguien que realmente ha nacido de nuevo y que tiene una nueva vida en Cristo. Impureza, y ahí pues, imaginaros cuántas cosas pueden entrar. La avaricia, habla de ser obscenos, de ser groseros en nuestra forma de hablar, de rodearnos de compañías que nos influyen negativamente. Eso no caracteriza a una persona que anda en Cristo, y además es una influencia en la cual dice el apóstol que nosotros como de alguna forma, no sé la palabra ahora, pero bueno, quiero decir que nos identificamos con ellos, ¿no?
O a lo mejor decimos, no, yo no creo eso, yo no hago eso, pero estamos allí y reímos las mismas gracias y hacemos los mismos comentarios y por lo tanto, de alguna forma, pues eso está deshonrando al Señor. No tiene nada que ver con la posición en la que Dios nos ha puesto. Lo que en positivo dice que debemos ser es agradecidos, tener una actitud de gratitud, sabios, aprovechar el tiempo, buscar la voluntad de Dios y vivir alabándole. Y esto es el testimonio en la sociedad, en el mundo en que estamos. ¿Puedes pensar y ver estas cosas? ¿Hay algo ahí que cambiar en tu vida, que ajustar, para decir yo tengo que ser coherente con esta fe que tengo en Dios? La familia, otro área más que chequear. Y allí encontramos lecciones muy conocidas, en el final del capítulo 5 y principios del 6, donde nos hablan de estos principios. Mujeres respetando a los maridos. Pues, hermanas, aquí presentes. Y la pregunta no sería para vosotras, serían para ellos. Maridos, ¿vuestras mujeres os respetan? ¿Están sujetándose a la palabra de Dios en esto? Preguntarle a vuestros maridos. Tienes que preguntar. Y si ellas dicen, sí, me siento respetada por ti, bien, no tienes que tocar esto. Bueno, siempre hay que mejorar, ¿eh? Si ellas dicen, no, pues muchas veces no me siento respetada por ti, estás faltando a la palabra de Dios. Y así no puede haber una vida mejor. Y así no puede haber un matrimonio ni una familia mejor. Maridos, amar a vuestras mujeres. Ya amar, además, ahí ya entra todo. Ya entra a respetar, ya entra a tratarlas como es debido, pensar en ellas antes que en nosotros. Bueno, ahí lo tenemos, yo siempre pienso que lo tenemos bastante más complicado. Maridos, amad a vuestras mujeres. La pregunta es para ellas. ¿Se sienten amadas ellas por nosotros? Será un acto de valentía preguntar esto. Es decir, cariño, ¿te sientes amada por mí? ¿Te sientes querida por mí? Y si eso no es así, saber que no estoy faltándole a ella solo. Estoy faltando al Señor y estoy faltando a lo que caracteriza mi nueva identidad en Cristo. Entonces, o no hay nuevo nacimiento genuino, o de verdad no tienes una nueva vida en Cristo y con lo cual tú tratas a tu mujer o tu mujer trata al marido como cualquier matrimonio que no conoce a Dios, o sí tienes nueva vida en Cristo, pero está habiendo ahí una incoherencia entre lo que eres, entre el rol que tienes, la posición que tienes y la práctica que tenemos que cambiar. Hijos, obedecer a los padres. Igual, y la pregunta es, para los padres, para nosotros, ¿nuestros hijos son obedientes? Bueno, que hay algunos hijos, bueno, todos somos hijos de alguna forma, ¿eh? La mayoría están arriba, queríais que lo escucharan ellos, lo podéis decir después, recordarles esta lección esta mañana. Padres, no provoquéis a vuestros hijos, de verdad, la pregunta es a ellos. ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Se sienten provocados, agobiados, exasperados? Es la palabra de este libro. ¿Exasperados, agitados, provocados por ti? Algo ahí, es que estoy muy estresado, es que este hijo, si fuera tu hijo ya vería. Da igual. La enseñanza de Dios es, busca, el Espíritu Santo está en ti, está en mí, para poder andar en Cristo. Y por lo tanto, eso tiene que verse de una manera práctica, ¿verdad? Esto no es una teoría, esto tiene que verse. Si no se ve, no es real. Así que, ¿qué dirían tus hijos de ti? Principios laborales, vamos al trabajo. Fijaros cómo Pablo va recorriendo las diferentes áreas, la vida de los hermanos en la fe, la vida en el mundo, en la sociedad que estamos, la vida en la familia y ahora la vida en el trabajo. Relaciones laborales. Empleados, dice, sirviendo con sinceridad y obedeciendo a los jefes. Si yo estoy en un rol de empleado, ¿puede decirse esto de mí? Tú eres una persona sujeta a tu señor, a tu jefe. ¿Haces las cosas bien o lo mejor posible aun cuando él no te esté viendo? Es lo que allí nos habla Pablo. Y dice asimismo para los jefes, dice la palabra en el texto ahí, si lo leéis, estamos en el capítulo 6, versículos 5 al 9. Asimismo, los jefes, asimismo quiere decir que más de lo mismo. Si los empleados deben actuar con sinceridad, transparente, de una forma respetuosa, asimismo los jefes también deben actuar en un rol de buena voluntad, con sinceridad y, dice en especial, sin amenazas ni discriminaciones. Así que si hay jefes aquí, o si tú en el trabajo en el que estás tienes gente a tu cargo, la indicación clara para ti, para mí, para nosotros es esa actitud de respeto hacia estos empleados, sin amenazarles, sin chantajear y sin hacer discriminaciones entre diferentes. ¿Cuántas cosas prácticas, no?
Qué práctico este hombre, Pablo, de hace tantos años, escribiendo cosas que con sus ajustes y actualizaciones siguen siendo necesarios para hoy. ¿En cuál de estas áreas de relación tienes que revisar? ¿Ya tienes una? ¿Estás fallando más en el área de la iglesia, de los hermanos en la fe? ¿Estás fallando más en la vida familiar, en la vida de tu testimonio con tus compañeros de estudios, de trabajo, amistades? ¿Estás fallando en las relaciones laborales? Toma nota para responder a la palabra de Dios. Los primeros capítulos hablan de ser una nueva persona o tener una nueva vida. Y los siguientes capítulos hablan de cómo ha de vestirse esa nueva persona, cómo vivir esa nueva vida. Ahora podéis entender esa primera frase, ¿no? Depende de cómo estemos vestidos. Y dice la palabra, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. O sea que en esencia lo que se me está pidiendo como creyente es lo que está haciendo Elizabeth, quitándose esa chaqueta, que no sé si es antigua, se la está quitando, quitamos la chaqueta y ponemos la nueva. Es una buena imagen eso. ¿De qué tienes que desvestirte? Cuando ahora has leído los requisitos en la vida eclesial, familiar, laboral, ¿de qué notas que hay alguna prenda antigua que todavía llevas contigo? ¿O que te gusta poner, que le tienes cariño? ¿Os cuesta desprenderos de alguna prenda? Yo vi algunos jerseys cuando era así adolescente y tal, que me encantaban y los mantuve y después lo heredó mi hermana Eli, para andar por casa, decía, pues no podía ir afuera, decía, es que me encantan tus jerseys, ¿no? Entonces podía estar todo hilachado, medio roto, era una cuestión más emocional o sentimental, más que el jersey fuera muy bonito, ¿eh? Nos cuesta desprendernos de algunas prendas, ¿no? Pero esta es la idea, desvestirte y vestirte, y tiene que ver con el ejemplo que damos, con la coherencia en nuestra vida y con el testimonio. A lo mejor hay que hacer esto. ¿Es posible? Cuando ahora abres el armario de tu vida y vas viendo las diferentes áreas, ¿te notas que hay algunas prendas ahí que chirrían, que no pegan contigo, con una persona que ha nacido de nuevo? Pues quizás haya que renovar ese armario. Piensa que hay que renovar. Y renovamos con el principio de sustitución. Es decir, el proceso, no es posible vestirse estando vestido. Bueno, sí, pero sería muy extraño, ¿no? Si yo estoy todo abrigado y me vuelvo a vestir ahora, vuelvo a ponerme otra chaqueta, otro pantalón encima y otro, Imagínate qué parálisis, ¿no? Qué bloqueo. No es posible. Tampoco no es cuestión de quedar desnudos, de quitarte las ropas viejas y quedarte desnudo, vulnerable. No. Dios nos plantea un proceso que es me desvisto de algo para vestirme otra cosa. Y eso es un elemento muy práctico que hace poco en un grupito lo estudiamos, ¿verdad? Con Jordán, Efra y Rubén, y veíamos que clave era que cuando uno quiere dejar un hábito en su vida, cambiar algo que no está conforme a la voluntad de Dios, debe dejar algo para tomar algo nuevo. No es lo dejo y me quedo, no, algo debe llenar ese vacío. De hecho, muchas cosas en nuestra vida que están mal, lo que hacen es cubrir un vacío que tenemos. Yo qué sé, la gente fumadora, pues fuma muchas veces porque siente una ansiedad y ese tabaco en teoría, luego no funciona así, pero bueno, le alivia de su nivel de ansiedad. Entonces, si va a dejar de fumar, va a necesitar una alternativa. ¿Qué va a llenar tu vida? ¿Cómo vas a tratar ese tema de ansiedad que tienes si dejas de fumar? Y como eso, en la vida hay muchos hábitos que tenemos y a lo mejor hemos intentado dejarlos y no podemos, porque tenemos que buscar luz de Dios para decir, voy a dejar esto y voy a hacer esto. Voy a dejar estas compañías, pero voy a invertir mi tiempo en estas otras compañías. Voy a dejar pues no sé, tenemos muchos ejemplos. Viendo lo que Pablo nos exhorta aquí, dejar de gritar, pero si voy a dejar de gritar tendré que ver cómo voy a decir las cosas. No es dejo de gritar y me callo y que sigan haciendo lo que les da la gana. Necesitamos buscar una alternativa. Me enfado, claro, es una emoción que no puedo evitar, pero en vez de hacer daño y pecar, dejo intentar buscar un arreglo diferente. Dice Pablo que el que roba, que deje de robar. Muy bien, dejo de robar, pero me pongo a trabajar. Él mismo lo dice, que el que roba deje de robar y se ponga a trabajar. Obviamente, si ganabas dinero robando, mejor deje de robar y vas a ganar dinero trabajando. Es decir, dejamos algo para coger algo nuevo, quitamos una prenda y nos vestimos con otra. Dejo de hablar mal de otros y me dedico a hablar bien. Dejo de quejarme y empiezo a ser agradecido. ¿Entendéis?
Así que si tú te intentas quitar y no te pones nada, vas a pasar frío. Y terminarás a lo mejor cogiendo las ropas viejas de siempre. Así que si hay algo que tienes que cambiar en tu vida, que has detectado en esta mañana, este es el proceso. Quita y ven al Señor para que te revista de una forma mucho más sana. ¿Qué debes quitar? En todo esto, y ya vamos a finalizar, no somos suficientes. Somos dependientes. Qué incómodo es la situación de dependencia, ¿verdad? Cuando habéis tenido un familiar mayor que veis que hay que hacerle todo, que hay que vestirle. Qué incómodo es para alguien que le tengan que vestir. Pero piensa si has tenido una lesión. ¿Has tenido una lesión en tu vida alguna vez que hizo que tu esposa, tu marido, tus hijos te tuvieran que ayudar a vestirte? ¿A alguien le pasó esto? Hacer así con la cabeza para que puedas saberlo. ¿Qué tal es? ¿Es agradable? No. Te sientes dependiente, te sientes mal. De hecho, mucha gente en el envejecimiento, ¿verdad? Lo que más teme es ser dependiente, ¿verdad? Depender de otra persona. Que al final yo no pueda valerme por mí mismo, porque a nosotros nos gusta ser independientes, pero lo siento, en este proceso de desvestirte y de vestirte, si lo intentamos por nosotros mismos, no va a funcionar. Por eso Pablo termina su carta dándonos ánimos diciendo, tranquilos, esto es difícil, es que yo no voy a poder dejar esto. No, tú tranquilo, claro, tú por ti mismo, inténtalo, ya verás. Pero hay una solución. Hay una solución. Y la solución proviene del poder de Dios. Y ahí viene la famosa que bien conocéis, armadura. Fijaros, cierra el libro diciendo, armaros. Ahora yo sí os voy a dar una vestidura más poderosa. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí tenemos la armadura caracterizada por una serie de cosas que no vamos a desarrollar, ya vamos a terminar, pero que son claves que podemos releer en Efesios y ver cómo estas cosas provienen de Dios para fortalecernos y permitirnos quitar las prendas viejas y poner las prendas nuevas. El poder viene de Dios, entonces es posible el cambio, pero depende cómo estemos vestidos. Es posible un mundo mejor. Depende cómo estemos vestidos, porque como tú y yo estamos vestidos, refleja lo que somos. Refleja si tenemos de verdad una vida nueva en Cristo. Si es eso lo que yo demuestro con mi forma de vivir. ¿Imagináis un mundo vestido así? Recordad las características para la vida familiar, para la vida laboral, para la vida social. ¿Tú te imaginas una sociedad funcionando así? ¿Te imaginas una vida de familia funcionando todos, marido, mujer, hijos, tal y como Dios manda? ¿Te lo puedes imaginar? ¿Es posible un mundo mejor? Claro, de verdad, es posible un mundo mejor. Ahora, no podemos exigir eso del que no conoce a Dios, pero sí podemos autoexigirnos a nosotros, que nos declaramos creyentes, nacidos de nuevo, que tenemos una nueva vida. Sí podemos autoexigirnos y buscar la ayuda de Dios para vivir esa nueva vida de una manera práctica, de verdad, tiene que verse. Es andar en Cristo, es caminar, es observable. No es solamente algo interior que hay en mi corazón, sino que eso tiene que verse en mi vida. Terminamos pidiendo ayuda a Dios para esto. Sí. Señor, con agradecimiento en el corazón por esas bendiciones que vimos que tú nos das, porque gratuitamente tú has traído vida a nosotros para siempre. Tú has visto nuestra condición de pecadores, Señor, nos has aceptado. Me has recibido a mí, Señor. Yo no soy merecedor en absoluto de tu gracia. No soy merecedor de que tú me hayas liberado de mi pecado y me hayas perdonado, Señor. Y así lo has hecho y me prometes estar contigo para siempre. También me prometes que aquí, en una vida que yo dependa y esté agarrado a ti firmemente y cumpliendo con tu palabra, la vida puede ser mejor. Aunque sufra, puede ser mejor. Y, Señor, yo quiero rogarte por mí en primer lugar, pero por mis hermanos y hermanas, para que hagas renacer en nosotros esta pasión, Señor, por andar como tú mandas, por quitar las ropas viejas de una vez, por quemarlas y vestirnos con las ropas nuevas que tú nos has dado, Señor, y ser una vida auténtica que refleja un cambio auténtico de nuestro corazón. Y, Señor, para cualquier reto que hayas planteado esta mañana para mis hermanos y hermanas aquí, que espero que así haya sido, que hayas podido hablar al corazón y a la mente de todos, como lo has hecho en mí, nos des las fuerzas que vienen de esa armadura que proviene de ti, del Espíritu Santo, que nos capacite para cambiar. Y que en una semana haya oportunidad, en este mismo acto de esta mañana, poder compartir las cosas que has hecho y cómo has cambiado nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.